Bienvenidos sean todos. Vamos a dar continuidad en la página 19, en donde estamos hablando de la familia, recuerden, como grupo social. Y ahorita viene una clasificación de lo que sería por quien ejerce la autoridad. Ya habíamos visto por la forma, dijimos que México es un país monogámico. Ahora, por quien ejerce la autoridad, la clasificación se divide en patriarcal y matriarcal. Patriarcal si la autoridad es ejercida por el padre, y matriarcal si la autoridad es ejercida por la madre. Aquí es algo muy simple de entender, ¿no? Cuando quien manda, quien toma las decisiones e instruye y ejecuta dentro de la familia es papá, bueno, estamos en presencia de una familia patriarcal. Si quien manda, ordena, dirige es mamá, estamos en presencia de una familia matriarcal. Cada uno de ustedes haga un análisis en su hogar, en su familia, quién es la autoridad, quien lleva precisamente ese don de mando. Puede ser que en algunos casos sea compartida. Obviamente esto con el paso del tiempo ha evolucionado mucho y va a evolucionar mucho más, ¿no? Hay muchos hogares, sobre todo en zona urbana, en donde ya se comparte precisamente el tema de quién tiene la autoridad, quién manda, por así llamarlo, dentro del hogar. Ahora, no podemos dejar de ver que en nuestro país, sobre todo en zona rural, es predominantemente familia patriarcal la que vamos a encontrar en su mayoría, ¿no? Habrán sus excepciones, por supuesto, pero en su mayoría, en nuestro país, todavía encontramos, sobre todo, repito, en zona rural, mucho lo que es el matriarcado. Zonas urbanas ya es más compartido, papá, mamá, y en muchos casos, obviamente, cuando estamos hablando de madres solteras es más que obvio, pero hay muchos matrimonios ya también en zona urbana que quien manda es mamá. Entonces, repito, creo que esto es algo muy simple, la clasificación de familia por quien ejerce la autoridad. Y al final viene una nota en donde dice que la forma más usual de las familias actuales es la monogamia. Sí, efectivamente, en todo el mundo, lo predominante no significa que sea unánime, es decir, en varias partes del mundo se practica la poligamia. Sin embargo, lo más usual en la mayoría de los países se practica la monogamia y sus leyes son precisamente las que sustentan esto. Ahora, a continuación viene el tema de socialización de la familia en los países industrializados. Aquí viene un análisis de los dos grandes sistemas político-económicos que se tienen en la actualidad, lo que es el esquema socialista y lo que es el esquema capitalista, y analizar cómo tratan o cómo han tratado a la familia estos dos grandes sistemas económicos, para que a partir de ahí visualicemos qué tan fuerte, qué tan débil, cuáles son los pros y contras de la aplicación o implementación de estos sistemas político-económicos sociales dentro de lo que es el aspecto familiar. Entonces, aquí les va a hablar primero de Rusia. Quiero aclarar algo. Cuando se refiere a Rusia acá, está refiriendo realmente a la Unión Soviética, a la ex Unión Soviética, que fue el país por antonomasia que profesaba y llevaba a la práctica las ideas socialistas comunistas. Recuerden que la Unión Soviética hoy ya no existe. Lo que existe es Rusia, y varias de las repúblicas que integraban la ex Unión Soviética son países independientes. Sin embargo, a lo que se refiere aquí el texto es el esquema en el cual aquel país predominantemente socialista, comunista, cómo trataba a la familia. Y después lo vamos a poner en contraposición con Estados Unidos, que hasta la fecha sigue siendo el país capitalista por excelencia. Y al final, aunque no parezca acá, quiero que reflexionemos sobre nuestro propio país. ¿Cómo está la familia mexicana? ¿Qué tan fuerte es la familia mexicana? Entonces comenzamos. Todos los pueblos y todas las culturas dependen principalmente de la familia, sobre todo para la socialización de niños en adultos, para que estos puedan desempeñar con éxito las funciones que les sean encomendadas en sus comunidades. Algunos han especulado sobre la eficacia de otras instituciones para la educación del niño. Rusia, aclaro acá, vuelvo a aclarar, piensen en la ex Unión Soviética. Después de la Revolución Rusa, la Unión Soviética puso en experimento la cría de niños en instituciones y poder tener, utilizando la ciencia, un mejor resultado en la crianza. Y al mismo tiempo los padres, pero principalmente la madre, podría trabajar para el engrandecimiento de su patria. Los resultados fueron negativos y pronto lo abandonó, haciendo todo lo posible por reorganizar a la familia. Bueno,
Quizá hoy en día tendríamos que analizar más que al pasado, con la ex Unión Soviética tendríamos que analizar a China, pero hay muchas cosas parecidas, ¿no?, en lo que manejaron en su momento los soviéticos y lo que maneja hoy China. Vamos a tomar y analizar lo que menciona aquí el texto. Los soviéticos, y en aquella época se buscaba mucho la figura del superhombre, es decir, al ser humano se le buscaba ser más fuerte mentalmente, también físicamente, genéticamente, y se estaban buscando esos mecanismos para que el hombre, por eso se le llamó el superhombre, dominara la faz de la tierra, ¿no?, y que fuéramos más sanos, mentalmente, también con una mayor claridad, más educados, que genéticamente pudiéramos ir mejorando las diferentes generaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de las cosas que visualizó este régimen soviético era de que había que ir precisamente a la base, al núcleo familiar, para tratar de ir formando a este ser humano, a este superhombre que se pretendía. Y deciden hacer un experimento al final del día, ¿no?, un experimento social en donde a los niños que nacían en un hogar, el Estado era quien los iba a educar, y papá y mamá, sobre todo recuerden que el vínculo con mamá, con los niños es muy fuerte, papá y mamá se iban a trabajar en pro del Estado, es decir, para la grandeza del Estado, y el Estado se iba a encargar de la educación y el adoctrinamiento de estos niños, con la idea también de hacerles ver que el Estado era lo más importante, que el Estado era la fuerza, bueno, todo en beneficio del Estado mentalmente, laboralmente. Sin embargo, como menciona acá, esto no funcionó, y tenemos que analizar por qué no funcionó. Miren, estos niños, al ser separados de papá y mamá, pues está rompiendo un vínculo emocional, un vínculo de amor que todos los seres humanos necesitamos. Piensen, muchas veces tal vez no estemos enfermos, pero nuestro estado de ánimo puede estar muy decaído por diferentes aspectos. Vamos a pensar, falleció algún familiar y eso te pone triste. No estás enfermo, pero simplemente estás triste. Alguna persona que tuvo un rompimiento en una relación de pareja, de noviazgo, de matrimonio, de igual forma, aunque no esté enfermo, es decir, aunque no exista un tema médico de que digan que tienes una enfermedad y que debes de tomar alguna medicina en específico, te baja el estado de ánimo, y vemos cómo esas personas, cuando viven estos momentos críticos, pueden parecer, el término no es el idóneo, pero parecen hasta zombies, ¿no? Como que van ahí nada más sobrellevando el día, van caminando, parecía que no tuvieran rumbo, la mirada un poco perdida, pero es precisamente por el aspecto emocional que están viviendo. Bueno, entonces estos niños, a los cuales se les adoctrinaba con la idea de la grandeza del Estado, pues estaban faltos de esa carga, de esas pilas, de esa batería que te da precisamente el amor de familia. Todos sabemos que cuando hay algún aspecto que te entristece, generalmente el paño de lágrimas casi siempre es tu mamá. Entonces a estos niños pues se les estaba negando algo natural en el ser humano, es decir, en ese diseño natural que nosotros tenemos de ese vínculo tan cercano con nuestros padres, sobre todo con nuestra madre. Aquí había un sistema económico, político, social que lo estaba distanciando precisamente porque ellos creían que se podía hacer de otra manera. Al final de cuentas, esto falló porque esos niños, más allá de que los pudieras adoctrinar, de que físicamente pudieran estar sanos, fuertes, les estaba faltando lo que creo que es precisamente la batería del ser humano, que son ese tema emocional, esa parte afectiva y sobre todo lo que nosotros llamamos amor, que hace que tú te sobrepongas a los obstáculos, que camines con fuerza. Piensen precisamente cuando acabas de entablar una relación sentimental, es decir, buscas a una persona para que sea tu novio o novia o esposa y te dan el sí, estás fortalecido, te sientes fuerte, te sientes optimista. Bueno, entonces toda esta parte emocional al niño se le estaba limitando. Ahora, pensemos en la actualidad en China. Lo pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, en donde hay diferentes, hay un sistema estatal. Todos sabemos que los chinos son muy buenos para los deportes. Cuando vienen las Olimpiadas, en el medallero olímpico, siempre están hasta arriba compitiendo con Estados Unidos.
pero han hecho algunos reportajes que son bastante fuertes para cuando uno lo está viendo, en donde a los niños desde muy pequeñitos se les visualiza para qué deporte pueden ser buenos, no qué deporte quieren, sino para qué deporte tienen habilidades, tienen cualidades, y entonces el Estado los va asignando a diferentes academias, y lo que llamamos ver así, academias deportivas, en donde ellos van a ir desarrollando un deporte en específico para lo cual el Estado decidió que tú eres bueno. Y hay videos pues bastante impactantes en donde niños pequeñitos, no sé, 5 años, 6 años, están en algunas prácticas de gimnasia en donde para generar elasticidad los están pues tomando relativamente amarrados de manos y piernas y los empiezan a estirar. Y los niños están sufriendo, porque obviamente es dolor, están hasta llorando, pero todo es en aras de que ellos, con el paso del tiempo y cuando lleguen a una edad en la que ya puedan competir, sean los mejores, ganen las medallas de oro, ganen los campeonatos mundiales. Y efectivamente, nosotros podemos ver, bueno, y los entrenamientos se llevan a veces 5 o 6 horas. Es decir, aparte de la escuela, están tanto tiempo entrenando, aquí lo que podemos ver es qué tanto tiempo conviven realmente con papá y mamá. Es decir, qué tanta parte afectiva tienen, porque por un lado es la escuela, por otro lado el deporte, y te dejan algo muy reducido para lo que es realmente el ambiente familiar. Cuando vemos los resultados en las Olimpiadas, sí, efectivamente, pensemos en el tema de los clavados. O sea, los chinos casi siempre se llevan la medalla de oro. Ver lanzarse a los chinos en los clavados es ver clavados casi perfectos. Los mexicanos compiten también bastante bien en la disciplina de los clavados, pero siempre están en el rango de un segundo o tercer lugar y en algunas ocasiones peleando el primer lugar. Pero la constante es que el tema de los clavados es dominado por los chinos. Aquí lo que quiero que reflexionemos un poquito es, cuando vienen las premiaciones, los mexicanos que puedan sacar un segundo o tercer lugar, ya no sería el primero, se refleja esa felicidad en el competidor, ¿no? que logró algo tan importante para él, la emoción. Sin embargo, cuando vamos viendo a los chinos, en su mayoría, unos podrían decir, bueno, es que están acostumbrados a ganar. Podría ser, ¿no? Les dan las medallas y no reflejan tanta felicidad. No se refleja tanta felicidad, a veces no sonríen, se vuelven nada más rostros duros recibiendo una medalla de oro, que nosotros podríamos analizarlo y comprender que al final del día, para muchos de ellos, no estoy diciendo que para todos, pero para muchos de ellos, ganar esa medalla de oro es cumplir con lo que el Estado invirtió en ellos y les pidió, pero también implica una frustración de la infancia, es decir, el no poder jugar libremente, decidir libremente en qué deporte querías estar, si querías practicar un deporte, esa es la otra, pero el Estado dirigió precisamente el rumbo que tú querías, o que tú debías seguir, y pues esa medalla de oro, en lugar de ser una alegría, muchas veces es lo contrario, ¿no? Es una frustración que podemos ver en países como China. En su momento los países comunistas, no solo la ex Unión Soviética, Rumania, Bulgaria, vivían esos esquemas. Busquen por ahí la historia de Nadia Comaneci, quizá la mejor gimnasta de la historia o la primera que alcanzó un 10 en una olimpiada, y se van a dar cuenta que efectivamente también el tema deportivo ya eran frustraciones. Y era una niña que ganaba medallas de oro en las olimpiadas, pero no se le veía feliz, y ya después cuando contaron su historia, efectivamente era una historia de frustraciones, de negaciones en el aspecto social, económico, y pues tristemente después nos fuimos enterando, ¿no? como mundo, pero al principio pues era solo aplaudir la medalla de oro, ¿no? Entonces los países socialistas, comunistas, le han apostado mucho a eso, a castigar esa parte emocional, sentimental, y hacer del ser humano lo que muchos han llamado el homo máquina, ¿no? Un ser programado mentalmente para poder alcanzar logros que el Estado necesita a través de ti, sin importar en muchos casos por encima de qué se tenga que pasar. Y en este caso estás pasando por algo tan fuerte para el ser humano como es precisamente el vínculo familiar, el amor que se te da en la familia. Ahora, Estados Unidos, y aquí les invito a que lo lean, es algo extenso, léanlo. Estados Unidos es el país capitalista por excelencia.
Sin embargo, aquí lo que nos dice el texto y la reflexión que tenemos que hacer es que Estados Unidos no es, recuerden que es un país muy grande, pero no es el reflejo exacto de lo que nosotros vemos en las series de televisión o en las películas de Hollywood. Estados Unidos no es solo California y Nueva York, que generalmente es de donde emana el tema televisivo, el tema de series, de películas, donde vemos gente que en muchos casos ya no se quiere casar, o casi no quieren tener hijos, o primero quieren probar en unión libre, y si hay afinidad de la pareja, entonces tal vez pensar en casarse. Vemos un tema en las películas o en las series de promiscuidad, es decir, donde es muy fácil que una persona se acueste con otra sin estar casado o sin tener un compromiso de noviazgo, o que sea muy fácil los rompimientos, y pareciera como que el tema de la familia quedara algo retirado, ¿no? Bueno, repito, hablar de California, donde está en Los Ángeles, donde está precisamente Hollywood, donde se hacen la mayoría de las películas, hablar de Nueva York, es hablar de ciudades muy grandes y cosmopolitas, pero Estados Unidos es más allá de eso. Estados Unidos tiene estados tan conservadores como podría ser el estado de Utah. Utah en su momento era parte del territorio mexicano, pero ahí es una sociedad en donde la religión predominante es la religión mormona, y es una religión muy conservadora, en donde el concepto de familia es muy fuerte en el aspecto emocional, de unidad, de amor que ellos están promoviendo. Pensar en temas de divorcio, pensar en temas de promiscuidad, pues ya no es tan fácil. Sé que yo les dije que hay una ramificación poligámica ahí, pero esa digamos, es la ramificación menor dentro de lo que son los mormones. Pero en estos estados, está Utah y hay muchos estados, son 50 estados de la Unión. En general, el formar una familia, el contraer matrimonio, todavía se mantiene como un gran acontecimiento en que se busca precisamente esto como algo trascendental, vital en lo que es el proceso de cualquier ser humano, obviamente de su vida. Pero algo que también se debe reflexionar y que viene aquí en el texto es que Estados Unidos le apuesta mucho al individualismo. El capitalismo es una apuesta muy fuerte al individualismo. Mientras tú tienes y sigues teniendo y tienes más, vales más por el tema o el esquema material de lo que compras, de lo que posees, etcétera, ¿no? Y pues se vuelve un mecanismo en donde por tener, por poseer, muchas veces pasas por encima de las personas, y esto causa a veces los rompimientos en una familia en donde tiene que haber fraternidad, en donde tiene que haber carencia de egoísmo para que realmente existe el amor. Entonces es donde a veces el sistema no funciona del todo, sobre todo en estas ciudades tan grandes en donde la competencia por los cargos públicos o por pertenecer a la iniciativa privada que son más fuertes. Entonces las sociedades, sobre todo en estas ciudades grandes, se vuelven algo complejas, ¿no? Ahora, Estados Unidos es quizá el principal promotor del tema tecnológico, y aquí vamos a ver qué tanto beneficia o no el tema de la tecnología a la familia. Bueno, sus grandes empresas generan productos a nivel mundial de todo tipo. Pensemos si vamos a centrarnos en algo en específico, el tema del celular. El tema del celular, sé que hay grandes compañías no solo en Estados Unidos, también fuera de Estados Unidos, pero vamos a pensar en Estados Unidos. El celular es una gran herramienta de comunicación, nos permite estar cerca, o comunicados por lo menos, con personas que están del otro lado del mundo, haciendo una videollamada. Ahorita mismo ustedes están teniendo o recibiendo lo que es un tema de clases a través precisamente de tecnología, de una computadora, de un celular. Y lo que podemos analizar es que la tecnología tiene un aspecto muy bueno, ¿no? Que nos ayuda bastante, pero también tiene una parte compleja que es la desintegración familiar, que es la que quiero que analicemos. En las generaciones anteriores, el gran desintegrador de una familia, o la caja que educaba, así decían, era la televisión.
Se hablaba de caja porque hoy ya vemos muchas pantallas planas, pero antes era más precisamente como una caja, ¿no? Lo que eran las televisiones bastante grandes. Y los niños de las generaciones anteriores, y me incluyo, se pasaba demasiado tiempo viendo televisión. Generalmente te decían que lo recomendable para un niño era ver 2 horas máximo al día de televisión. Sin embargo, se pasaba demasiado tiempo viendo series, caricaturas, novelas, partidos de fútbol, etc. Y cuando venías a ver, podías estar a la hora de la comida con tu familia, sentados comiendo, pero nadie sabía lo que había vivido el otro miembro de la familia en el día. ¿Por qué? Porque tenías prendida la televisión y te la pasabas viendo la televisión a la hora de la comida, de tal suerte que la televisión desintegraba. ¿Por qué? Porque en lugar de permitirte una comunicación, saber cómo están los demás, qué sienten los demás, si están viviendo algún problema o alguna alegría y compartirla, te enfocabas nada más en ver la televisión. Hoy en día ese papel lo está jugando precisamente el celular, las tablets, pero principalmente el celular. Analicen cuánto tiempo pasamos todos pegados a un celular revisando redes sociales y debemos de ser sinceros. La realidad es que gran parte de la revisión que le hacemos a redes sociales es nada más para estar, pues de cierta forma, matando el tiempo, viendo información que puede ser en la mayoría de los casos irrelevante. Los teléfonos celulares que originalmente se hicieron para hacer llamadas telefónicas, cada vez se utilizan en las nuevas generaciones para hacer llamadas telefónicas. Generalmente lo que se escribe es texto, es decir, se están comunicando a través del texto. Cuando tenemos la posibilidad, y dense cuenta lo lógico que termina haciendo eso, tenemos la posibilidad real de hablarnos, de hacer uso de ese celular para hablarnos, para escucharnos con otra persona, incluso para vernos mientras estamos dialogando, y preferimos mandar textos, que se vuelve frío, que no lleva la entonación de las palabras como uno lo quisiera, y muchas veces por eso vienen confusiones en la comunicación, pero cada vez se rompe más ese esquema de interacción normal del ser humano, que es hablar de frente con otra persona. Los diálogos cada vez son más breves, pocas palabras, o ahora se ponen dibujos, ¿no? Los emojis, algunos iconos para expresar frases que normalmente podemos hablarlas. Entonces lo que va pasando con la comunicación en la familia también es que se va rompiendo. Piensen cuántos en su hogar papá y mamá les permiten que mientras esté en la hora de la comida, que digamos es una hora que históricamente todas las familias la tienen como esencial para pues, precisamente platicar con cada uno de los miembros de la familia, ¿cuántos papás permiten que tengan celular? Muchos dicen, a la hora de la comida me guardas el celular, se apaga o se pone en otro lado. Pero tristemente también hay muchos papás que no solo lo permiten, sino que aparte ellos mismos rompen este esquema de comunicación al estar precisamente pegados al celular, mandando mensajes, hablando, etc. Y sí, siempre va a haber una justificación. La mayoría de las veces es que hay trabajo, es que me pueden llamar por algo importante, etc. Pero recuerden que si analizamos verdaderamente, no nos morimos si pasan 30, 40 minutos si dejamos el celular por aparte. Es decir, el texto, porque generalmente es a través de texto, lo puedo contestar después. La llamada la puedo contestar después, o yo puedo hacer una llamada después a quien me habló y darle la importancia de las personas que están en ese momento conmigo, que deben ser las más importantes, pues, precisamente mis hijos, mi esposo, mi esposa, para tener ese vínculo fuerte. Porque de lo contrario, el día de mañana, por los problemas que voy a generar de una desintegración familiar, me va a salir más caro precisamente el problema, y ya el trabajo pasará a segundo término, porque lo principal que te da esa fortaleza, por eso hablábamos de esa parte emocional, espiritual del ser humano, pues la estás destrozando sin darte cuenta, o tal vez dándote cuenta, pero sin hacer algo distinto para mejorar. Entonces el tema de la tecnología tiene sus pros, pero también tiene sus grandes contras. En la unión y la desunión de la familia. En la unión, si por ejemplo tienes algún pariente que vive en otra parte del país o del mundo, te acerca, te ayuda a comunicarte, pero en la desunión, con los más cercanos desafortunadamente te separa. Repito, piensen en las mismas reuniones que ustedes tienen con sus amigos, olvidemos de la familia. A veces pueden estar varios amigos juntos en una mesa y todos están viendo el celular, riéndose, a veces
con algo que vieron en el celular, o riéndose con alguien que está del otro lado del mundo o en otra parte del país y se están riendo con él o con ella, y los amigos que tienen ahí alrededor, que tendrían que ser los inmediatos para estarse riendo, para estar platicando, los estamos ignorando en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene mucho esta parte del uso de la tecnología para bien y para mal, también dentro de lo que son los vínculos familiares, y por supuesto siempre te va a pasar factura para lo bueno, pero también mucho para lo malo. Recuerden que grandes problemas se han estado generando a raíz de, y eso es cada vez más, el tema de los celulares. Cuando uno de los dos miembros de la pareja revisa o espía, como ustedes quieran llamar, el celular del otro, encuentra que pues tal vez está texteando con alguien más, y ahí es donde vienen muchos rompimientos. El celular también es una herramienta de tentaciones, que lo sabemos que puede venir para lo que es a cualquier edad, ¿no? Parejas de cualquier edad, y cada vez más vemos cómo esta tecnología mal utilizada rompe también un esquema familiar, cuando tendría que ser una comunicación que fortaleciera precisamente esto, ¿no? Ahora, aunque no viene acá, tenemos que analizar la familia mexicana. La familia mexicana está teniendo problemas cada vez mayores. El índice de divorcios cada vez es más. Aquí lo que tendríamos que analizar es, desde nuestro ámbito de competencia profesional, ¿qué podemos hacer? Porque no solamente basta, sí, está mal o cada vez está peor, los índices de divorcio cada vez aumentan más. No, tenemos que ver de qué forma nosotros podemos mejorar esto. Y ustedes, al final de cuentas, necesitan ser creativos. El abogado, ¿qué leyes debo hacer para mejorar? El trabajador social, ¿cómo debo ser más humano dentro de lo que es un esquema familiar cuando me toque visitar a una familia? Es decir, no llegar a señalar, sino llegar a fortalecer una familia. Por supuesto, hay muchos casos muy fuertes en los que tienes que defender, sí, pero tienes que buscar siempre esa integración. Los seres humanos no somos perfectos. Siempre van a haber claroscuros en una familia. Las leyes tienen que ayudar mucho precisamente a fortalecer la unión familiar. Una de las principales causas que se están dando en los divorcios es que cada vez más los niños pequeños pasan menos tiempo con los papás, porque papá y mamá se tienen que ir a trabajar precisamente para tener el sustento del hogar. Y en el mejor de los casos, estos niños son educados o criados durante gran parte del día por los abuelitos o algún familiar cercano. En muchos otros casos los tienen que mandar a una guardería. Y la realidad es que cuando hablamos de una guardería, pueden ser las personas más nobles que trabajan en una guardería, pero al final de cuentas no es tu familiar. Te conviertes en trabajo para ellos. Te van a dar respeto, te van a tratar bien, te pueden tratar hasta con cariño. Pero el amor de mamá, el amor de papá, pues no lo vas a tener ahí. Y viene lo más importante, la formación. Educar implica orientar en la correcta forma de vivir. Y pensemos, todos tuvimos a nuestros abuelitos o tienen a sus abuelitos, y generalmente el abuelito es más apapachador, es más consecuente. Cuando a veces te portas mal, muchas veces incluso ni te llama la atención, o se vuelve tu cómplice para que tus papás no se enteren, porque si no te regañarían. Entonces el abuelito en muchos casos no termina fortaleciendo esa parte educativa. Te ama con todo su corazón, pero en la parte formativa muchas veces no ayuda. Al contrario, te vuelve, como te solapa, en muchos casos te vuelve tal vez hasta irresponsable. Todos conocemos a alguien que pueda haber sido formado o educado de esta manera. Sí, con mucho amor por parte del abuelito, pero confundido con una mala formación. Entonces, al no estar papá y mamá, que generalmente el rol de papá y mamá, es más, abuelito cuando fue papá, pues educaba de otra manera. Cuando ya se convierte en abuelito, se vuelve más laxo, más suave, ¿no? Eso te lo van a decir cualquier persona que en la educación que tuvo con sus papás y con sus abuelitos. Entonces, al estar faltando ese vínculo formativo, estos niños cuando van creciendo llevan pues faltantes, vacíos, dolencias en la educación, y en muchas ocasiones cuando llegan a tener una relación afectiva, esas carencias se reflejan en su comportamiento.
De tal suerte que vivimos hoy en día, y analícenlo, una cultura de lo desechable. Si algo no funciona o no está funcionando, que se tire. O hazle un poquito el esfuerzo. Si se logra, que bueno, y si no, que se tire. Lo que estamos analizando precisamente es eso. ¿Cuántos matrimonios hoy en día cada vez más y más y más se están divorciando? Pues por lo mismo. Y si volteamos a ver matrimonios de antaño, sé que hay muchos factores, ¿no? Pero alguna vez yo leí una frase que se me hizo muy atinada, que decía que nuestros abuelos, en su momento, cuando algo se rompía, lo pegaban, lo reconstruían, y las generaciones, las nuestras y cada vez más, lo que se rompe solo lo cambian por otra cosa, es decir, se vuelve desechable. Entonces el tema de la familia es algo muy grave para que se vuelva desechable. Generalmente ya no tuvimos esa formación, y esa es nuestra responsabilidad, de formar a nuestros hijos en el aspecto de decirles, ¿sabes qué? Problemas van a haber en cualquier matrimonio, pero tenemos la capacidad de sacarlo adelante. Tenemos el amor, que es algo fundamental, tenemos la razón, tenemos el entendimiento y el diálogo con la pareja. Todos tenemos esa capacidad para poder sacar algo adelante. Hay que someter a veces las vanidades, pero tiene que haber mucha voluntad para hacerlo. En la medida que nos enseñen a eso, entonces va a ser más factible que la familia sea fuerte. De lo contrario, cada vez más y más y más se van a incrementar los divorcios, porque se acostumbra uno a lo desechable, a lo que tiene que ser rápido, y si no funciona, ya lo cambiamos. Pensemos, los videos hoy en día, antes querías ver un programa de televisión, te tenías que ver los comerciales. Hoy en día pones una serie y ya, no hay comerciales. Hay mucha gente todavía que le va adelantando, o a veces empieza por el último capítulo porque quiere saber qué pasó en el final. Los videos ahora son de 15 segundos, ¿no? Ya está la aplicación esta de TikTok para que todo sea más rápido, que las emociones sean más rápidas, que a veces no te cueste tanto, o que los procesos sean acortados. Y el tema de la familia no es una carrera de 100 metros. El tema de la familia es un tema, si lo comparamos con el atletismo, es un maratón, ¿no? Que se vive en el día a día, que uno se va esforzando para ir alcanzando logros de manera conjunta, y que van a haber momentos críticos, pero que si no te enseñan a salir adelante, pues esa es la problemática. Entonces, lo que tenemos que hacer a través de leyes es mejorar eso, y sí se puede hacer. ¿Cómo? Permitiéndole a papá y a mamá que en el aspecto laboral puedan tener más permisos o ser más permisivos en el aspecto de que se le permita estar cerca del niño en los tiempos de escuela. Obviamente al patrón hay que darle algún beneficio, y eso se tiene que referir específicamente a temas de impuestos, prerrogativas para que le permita que papá y mamá tengan una cercanía con el niño, tal vez que en este momento no se tiene. Entonces, es un análisis que tenemos que hacer. Cada uno vive en una familia y lo tenemos que saber. Bueno, cualquier duda, ya saben, me la hacen llegar a través del chat. Que tengan buen día.